Hola, ¿qué tal? Buenos días. Semana número 37. Bueno, para decirles que esta es nuestra última semana, que vamos a trabajar juntos en a través de este canal. Quizás nos tomemos un tiempito para descansar y luego empezaremos con las carpetas de recuperación. Bueno, felices, ¿no? Porque ya estamos terminando el año y creo que de manera satisfactoria. Entonces, vamos a empezar. Listo, muy bien. Semana número 37, área de comunicación para los grados de tercero. Ya saben, quien les ayuda, su profesora magíster Aracelia Pasos Fernández. Revisar la guía de actividades, por favor, escuchar el audio y leer todos los recursos que se presentan, porque con ellos vamos a trabajar. Esta semana la plataforma nos propone el siguiente título para nuestra sesión. Una crónica del 2020 para seguir construyéndonos como país. Una crónica. Interesante lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana vamos a trabajar todo, ¿ya? Porque ya no va a haber una semana próxima para hacer el producto final, sino esta semana vamos a iniciar el proyecto y lo vamos a concluir. Lo que sí nos han recomendado es que no trabajemos solo lunes y martes, sino que vamos a tener que trabajar toda la semana para poder concluir a buen término el producto final, ¿ya? Bien, ¿qué competencias vamos a trabajar entonces? Vamos a leer textos, ¿ok? Para poder entender lo que es la crónica, cómo se hace, qué partes tiene, etc. Y luego vamos a escribir, ¿ya? Vamos a escribir como siempre lo hacemos, primero planificando, luego haciendo nuestro borrador y finalmente haciendo la versión final, ¿ya? Muy bien, listo. Propósito entonces, miren, que el propósito es que nosotros reflexionemos, bueno, ustedes reflexionen sobre los principales hechos ocurridos durante este año. Que han sido, por cierto, muchos, ¿no? Y a partir de ello, planifiquen, revisen y escriban la versión final de una crónica para seguir construyéndonos como país. ¿Ok? Muy bien, vamos a trabajar 2 días. Ya no puse lunes y martes porque esta semana vamos a tener que trabajar toda la semana. ¿Ok? Entonces, en el día 1, que puede ser hoy, mañana, pasado, etcétera, vamos a planificar y escribir la primera versión de nuestra crónica. Y en el día número 2 vamos a revisar y vamos a escribir la versión final. ¿Ok? Entonces, miren, tenemos 2 desafíos. Planificar la primera versión y luego revisar y corregir la versión para escribir la versión final. ¿Ok? Bueno, más adelante lo voy a volver a decir, pero a modo de introducción, ¿qué es crónica? Seguramente muchos hemos escuchado esta palabra, pero no nos hemos sentido relacionados o no la identificamos muy fácilmente. Para nuestro conocimiento, bueno, la crónica es una narración histórica, ¿ok? Es una narración histórica. Generalmente es escrita, ¿ok? Que recoge los hechos en el orden cronológico en el que se sucedieron, ¿ya? O sea, es contar los hechos verídicos, eso sí, ¿ya? Que se dieron en el tiempo, en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, y esto es parte de nuestra reflexión, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos en el mes de marzo, así, a escasos días de empezar el año escolar. Bueno, los maestros ya estábamos asistiendo a la escuela, ¿no? Porque nosotros asistimos antes que ustedes. Entonces, de un momento a otro, así, sorpresivamente, escuchamos que en Asia, especialmente en Wuhan, en China, se había presentado un virus totalmente desconocido, pero harto grave para la salud del ser humano, ¿no? Con muchas consecuencias letales. Entonces, al escuchar eso, todos los países del mundo se pusieron, pues, tensos por esa situación y comenzaron a tomar medidas. Entre las muchas medidas que se tomaron fue el aislamiento de las personas para evitar el contagio. ¿Ok? Entonces, aquí en el país pasó lo mismo, ¿no? Nosotros estábamos ya a escasos días de venir a la escuela, ustedes, y de pronto dijeron, se suspenden las clases. Muchos pensábamos, ¿no? Que iba a ser cuestión de 15 días, 20 días, ¿no? Pero jamás imaginamos que iba a pasar lo que está sucediendo en este momento. Miren, estamos terminando el año, estamos a escasos días de la Navidad. Hoy es, por cierto, 12, ¿no? Ya estamos a 12 días de la Nochebuena.
Y nada, pues, ¿no? Seguimos pensando cuándo llegará la vacuna, cuándo ya podremos volver a esa normalidad que teníamos antes, ¿no? Estamos adaptándonos a esta nueva convivencia, a esta nueva normalidad, usando nuestra mascarilla, teniendo distanciamiento social, no visitando a nuestros seres queridos para evitar contagiarlos, ¿no? En estos días, por ejemplo, se ha escuchado que nuevamente se ha incrementado el nivel de contagios y por eso se les recomienda no salir de casa nuevamente, restringir las visitas a los familiares, sobre todo a los adultos mayores, evitar, yo sé que esta Navidad todos van a querer ir a abrazar a sus abuelitos, ¿no? Pero mejor evitemos un abrazo ahora para abrazarlo mucho después, ¿no? Porque perder un ser querido es muy triste y sobre todo si es un papá, un abuelito, una abuelita, es terrible, es muy doloroso. Entonces, evitemos eso y no bajemos la guardia, ¿no? Como nos están recomendando, ¿ya? Entonces, miren ustedes, toda esta situación ha hecho pues que nuestra vida cambie, nuestras experiencias de vida cambien, nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que aprender muchas cosas, los comercios, la gente que se dedicaba al comercio se ha reinventado, ¿no? Hay muchos que han quedado sin empleo, pero han tenido que cambiar su estilo de vida, su forma, la manera de conseguir los recursos, etc. Entonces, estas experiencias nosotras las podemos escribir, las podemos contar, así como fueron sucediendo, ¿no? Desde el primer día en que conocimos lo de la pandemia hasta lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que ya estamos próximos, Dios mediante, a recibir la vacuna, ¿ok? Entonces, eso es el insumo para elaborar nuestra crónica. Para ello, nosotros vamos a planificar, ¿ok? Vamos a planificar. Lo primero que vamos a hacer es tener presente siempre estas dos preguntas, estas preguntas que están acá. Si desean, las pueden responder, ¿ya? Si desean, las pueden responder y las escriben ahí. Pero lo importante es tenerlas siempre presente. Dice, ¿de qué manera, desde nuestras potencialidades, podemos contribuir a enfrentar exitosamente los desafíos en la nueva convivencia social? ¿Qué debe continuar y qué debe cambiar? ¿No? Siguiente pregunta. ¿Crees que con lo que hemos aprendido podremos hacer frente a otra situación así de desafiante? Yo creo que sí. Yo creo que la pandemia nos ha dejado mucho aprendizaje, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver esta situación, reflexionar a esta situación que estamos viviendo y en base a ella cambiar nuestras actitudes. Y la persona que no cambia es que no aprendió nada. Tenemos que aprender. ¿Cuál será nuestro reto entonces? Como dice aquí, escribir una crónica de este año 2020 para seguir construyéndonos como país. Miren, el país no es solo el territorio en el cual estamos viviendo. Ese no es solo el país somos cada uno de nosotros. Y según nosotros nos comportemos y actuemos, ese será el legado que le dejemos a este amado Perú que tenemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios que vamos a seguir para elaborar nuestra crónica? Bueno, primero la crónica tiene que responder a un propósito, ¿ya? Tiene que responder a un, o sea, ¿para qué quiero yo escribir una crónica? ¿No? Para que la gente se entere, vivencie lo que hemos pasado durante este año. ¿Quién va a ser el público? Principalmente mi comunidad más cercana, mi familia, ¿no? Y luego mis amigos, ¿ok? En donde van a estar niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Debemos manejar un registro que sea adecuado para el entendimiento de todos, ¿ya? Formal principalmente. Debe mantener una estructura, ¿ok? Debe tener una estructura, ¿ya? Y también debe tener una tipología, que les voy a explicar más adelante. Hemos dicho que la crónica narra los acontecimientos que considero más importantes en este año, ¿ya? O sea, yo voy a ir contando desde, me imagino que todos van a empezar desde la expectativa que tenían de iniciar este año 2020, que lamentablemente no se pudo hacer de manera presencial, pero sí se ha hecho de manera virtual y yo creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo. No le podemos negar el mérito que tiene este año, no le podemos negar eso. Ok, ¿qué más? Nuestra crónica va a narrar de manera clara, ¿ya? De manera concreta,
presentando emociones y sentimientos, porque, o sea, va a ser una producción tuya, desde tu punto de vista, desde lo que tú has observado, desde lo que has visto, ¿ya? Pero eso sí, basándote en hechos tangibles, reales. No puedes escribir cosas productos de nuestra fantasía, ¿ya? Los sucesos de mi crónica se presentan con cohesión y coherencia. Eso siempre hay que mantenerlo en cuenta, ¿ya? Tenerlo siempre presente. Nuestras ideas deben estar cohesionadas, o sea, relacionarse unas con otras, y deben tener coherencia lógica, ¿ya? Y usar adecuadamente todos los recursos ortográficos y gramaticales, ¿sí? Respetando los ritmos de puntuación, la correcta escritura de las palabras, etc. ¿Ok? Muy bien, listo. Para poder nosotros escribir nuestra crónica, vamos a primero leer una, ¿ya? Vamos a leer una, vamos a familiarizarnos con el contenido de una crónica y luego en base a ese modelo y a los que podamos investigar, vamos a escribir nuestra propia crónica, ¿vale? Listo. Aquí en la plataforma nos ofrecen la crónica Miraya vuelve a la luz, ¿ya? Y es el recurso número 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer párrafo por párrafo y luego vamos a ir respondiendo estas dos preguntas que están acá. ¿Ok? Repito entonces, revisamos el recurso 1, que es este. Miraya vuelve a la luz, ¿ya? Revisamos el recurso 1, leemos párrafo por párrafo y luego respondemos las preguntas. Hasta ahí sería nuestra primera actividad, ¿ok? Nuestra primera acción dentro del primer día. Luego que hemos hecho ello, vamos a recordar un poquito qué es la crónica. Ya lo dije adelante, ¿no? Pero lo vamos a recordar aquí. Bueno, la crónica es un texto que narra acontecimientos actuales. Por ejemplo, el acontecimiento actual más sobresaliente que hemos tenido es la llegada de la pandemia. ¿Ok? Listo. Con el fin de despertar un nuevo interés, ¿ya? Es decir, a través de mis investigaciones y de lo que yo pueda narrar, voy a hacer que la gente se interese en mi lectura, ¿vale? Listo. Ahora, la crónica puede tener diversas temáticas. Puede hablar de política, puede hablar de deportes, de cultura, de espectáculos, de temas policiales. En el caso de nosotros hablará de temas sociales y de salud, ¿no? Porque vamos a hablar de cómo nos estamos desenvolviendo y cómo ha afectado a la salud de nuestra y de nuestros familiares, ¿ok? Entonces, ya tenemos más o menos la idea de la temática que vamos a abordar, tema social y tema de salud. Y podríamos incluso también abordar un poco el tema de la economía, porque la pandemia ha afectado mucho la economía de los hogares, ¿no? El tema de la educación, o sea, cómo es que la educación se ha transformado a raíz de la pandemia, también es una buena temática. Muy bien. ¿Qué características debe tener mi crónica? Bueno, los hechos se narran en orden cronológico, como fueron apareciendo, ¿no? Nos hemos enterado que en marzo nosotros nos enteramos que más o menos en el mes de noviembre apareció en Wuhan el virus que ha ocasionado toda esta pandemia, ¿no? Y de ahí sucesivamente se han ido dando los hechos, ¿no? Por ejemplo, el aislamiento, luego se han venido dando medidas, poco a poco se ha ido reactivando la economía y ahora recién en este mes me parece que ya van a reaperturar los cines, los teatros, o sea, así poco a poco, ¿no? Cómo se han ido dando los hechos. Muy bien. ¿Qué más? Miren, ustedes van a contar los hechos de acuerdo a su visión, ¿ya? A cómo ustedes lo han observado, cómo lo han recepcionado. De eso se trata. ¿Qué más? Como es un texto que tiene partes narrativas. Ya sabemos que un texto narrativo tiene un inicio, bueno, en el caso de un cuento sería un nudo y un desenlace, ¿no? Pero en el caso de nosotros va a tener también ese tipo de estructura, ¿ya? Va a tener un inicio, un desarrollo y un final o cierre, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Y estos hechos narrativos se van dando en el tiempo, ¿no? En un momento del tiempo específico. ¿Ya? En el mes de marzo, en el mes de julio, en el mes de diciembre, ¿ya? Muy bien. Luego, tiene partes argumentativas. Miren, recuerden que aquí ustedes van a manifestar su visión, que seguramente va a tener parte de sus sentimientos, de sus emociones, de sus opiniones, ¿no? Entonces, aquí va a haber partes argumentativas, ¿ya? En donde van a contar desde su vivencia, ¿vale? Listo. Y se escribe en primera persona, o sea, no me voy a convertir en testigo de la historia. No es que a mí me contaron, me dijeron, me parece, no, yo viví ese momento, yo estuve presente,
¿no? Yo participé en alguna actividad para poder evitar el contagio, o sea, yo, ¿ya? Lo vamos a escribir en primera persona. Muy bien, aquí les decía que vamos a ver la estructura, que es muy importante, ¿ya? Ver la estructura. Leemos, analizamos e identificamos la estructura de una crónica. Bueno, la crónica básicamente tiene tres partes esenciales. El inicio, el desarrollo y el cierre. Pero además de ello, presenta otras partes que las tenemos que considerar, ¿ya? Estas son el título, o sea, toda crónica debe llevar un título. Este ejemplo, por ejemplo, es, perdón la redundancia, en este caso el título es Miraya vuelve a la luz. Bueno, Miraya es una pequeña ciudadela, algo así, ¿no? Que está dentro de Caral. No sé si han escuchado hablar de las ruinas de Caral. Bueno, si no lo han escuchado y si alguna vez tienen la oportunidad, vayan a visitarlo. Es muy bonito, son ruinas que nos hablan de una ciudad que surgió antes, mucho tiempo antes de nosotros, ¿no? Y entonces cuenta muy bien las historias de cómo fueron nuestros primeros pobladores en América y especialmente aquí en Perú. Entonces sería bueno que ustedes lo conozcan. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el Valle de Supe, ¿ya? Vayan, conozcan, si pueden, háganlo, porque es bonito conocer nuestro país. Es hermoso el Perú. Ok, entonces tiene un título, Miraya vuelve a la luz, ¿ya? El título es ¿para qué? Para presentar nuestro texto y para hacer que los lectores se interesen, ¿ya? Captar la atención. Luego viene la bajada. La bajada es una explicación, mire, y está escrito aquí de otro color, ¿ya? Es una explicación para reforzar lo que queremos decir en el título, para reforzarlo. En este caso dice, conocida también como la ciudad de las estatuillas. Me voy a poner los lentes porque no veo nada. De las estatuillas. La zona arqueológica de Miraya es parte de la gran civilización de Caral, ¿ok? Con apoyo de Mincetur, el sitio estará muy pronto a disposición del turismo, ¿ya? Entonces, cuando ya se normalice un poco esto y podamos salir y viajar, entonces ustedes pueden ir allá, visítenlo, es muy bonito. Entonces, miren, la bajada es la parte del texto que me permite explicar por qué el título, ¿ya? Y luego viene la volada. Bueno, en este caso la volada nos ha dado referencia de dónde es que está ubicado Miraya, Valle de Supe, ¿ok? Listo. Y luego pues las otras partes que corresponden, ¿vale? Listo, ya. Ahora sí, ¿qué hacemos para iniciar la escritura de nuestro texto? Ya sabemos que siempre que vamos a escribir tenemos que organizarnos a través de un plan de escritura, ¿no? Un plan de escritura, ¿ok? Para mi plan de escritura lo primero que tengo que hacer es generar mis ideas, todas las ideas que yo pueda recabar, ¿no? Conseguir para poder escribir luego mi texto. Por ejemplo, aquí, ¿no? A través de la lluvia de ideas, esta persona ha considerado lo que ha pasado en el mes de febrero, lo que ha pasado en el mes de marzo, qué pasó el 16 de marzo aquí en el Perú, empezó la cuarentena, en el mes de abril, en junio, qué pasó en septiembre, qué pasó en octubre, qué está pasando ahorita en diciembre, ¿ya? Entonces, así, de esa manera ordenada, a través del tiempo, nosotros vamos a ir contando los hechos que se fueron dando o que se están dando para hacer frente a esta pandemia. Luego, una vez que ya tenemos nuestra lluvia de ideas, vamos a escribir nuestro plan de escritura. Como siempre, respondiendo a las preguntas, ¿no? ¿Para qué voy a escribir una crónica? ¿A quién la voy a dirigir? ¿Cuál será su estructura? ¿Qué acontecimientos más importantes voy a considerar? ¿Y qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿Vale? Listo. Como hemos dicho que nosotros vamos a recabar primero nuestras ideas, podemos utilizar también este cuadro, ¿ya? Este cuadro me va a ayudar para yo poder juntar los temas con los cuales voy a trabajar mi crónica. Por ejemplo, el día lunes podría hablar acerca del tema de salud, el tema de educación, el día martes, el día miércoles el tema de la economía, el día jueves el tema social, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, usted puede ir juntando a través de este esquema, de esta tabla, de qué temas hablaría, de qué puntos va a tratar dentro de su crónica.
¿Ya? Como dice aquí, utiliza el siguiente instrumento para recoger información, te ayudará a tomar decisiones sobre las temáticas e ideas que desarrollarás en tu crónica. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí, hasta acá, ya tenemos nosotros los insumos, todos los insumos necesarios para realizar nuestra siguiente actividad. Como dice acá, ¿no? Todos los insumos para la siguiente actividad. Listo. ¿Cuál va a ser la siguiente actividad? Vamos a revisar y escribir la versión final de nuestra crónica. Miren, aquí lo van a hacer en el día 5, por eso les dije que nos va a abarcar toda la semana trabajar este proyecto, ¿ya? Nos vamos a tomar nuestro tiempo, no lo vamos a hacer rápidamente. Ok, pero sí es sencillo, o sea, si ustedes se dan cuenta, en realidad el trabajo es sencillo, porque solamente contar todo lo que ha venido sucediendo en este año, cómo nos hemos adaptado, qué medidas hemos tomado, qué hemos ido haciendo mes a mes, etcétera, ¿ya? A mí me parece muy interesante y muy bonito. Solamente hay que recordar los hechos. Y no tanto no preocuparse de ello porque tenemos la tecnología y ahí podemos revisar qué pasó, por ejemplo, en el mes de marzo, qué pasó en el mes de abril y lo voy escribiendo. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces ahora que ya hemos decidido los temas que vamos a abordar en nuestra crónica, vamos a utilizar la estructura que se encuentra en el recurso 1. ¿Cuál era la estructura? Volvamos un momento. Era esta, ¿no? La volada, la bajada, el inicio, desarrollo y el cierre. ¿Ya? Esa es la estructura que debe tener nuestra crónica. Y no olvidarse el título. Muy bien, listo, ya está. Aquí está, ¿no? Entonces, estas son las partes básicas que debe tener y dentro de estas partes también consideramos estos elementos. Ya. Una vez que ya terminamos de escribir, vamos a vamos a presentarle nuestra primera versión, porque primero hay que hacerlo en borrador, nuestra primera versión a un familiar o a un amigo más cercano con el cual podamos tener contacto. ¿Ya? ¿Para qué? Para escuchar sus opiniones y mejorar en el caso de que hayamos cometido algún error. ¿Ok? Luego, también vamos a revisar, antes de hacerlo en limpio, vamos a revisar nuestra crónica con la ayuda de nuestra lista de cotejo. ¿Ok? Vamos a leer nuestra crónica, vamos leyendo y vamos cotejándolo con las preguntas que están a continuación. ¿Ok? Ya saben, si todos los criterios coinciden en sí, quiere decir que nuestra crónica está muy bien redactada, pero si en alguno saliera un no, esa parte tendríamos que corregirla. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya has hecho esta corrección, ahora sí puedes pasarlo a limpio. ¿Ya? Ahora sí ya lo puedes hacer a limpio. Y lo puedes hacer a mano o con un procesador digital, es decir, con tu computadora, ¿ya? Dependiendo del recurso que tú tengas. Lo que sí yo les recomendaría también es que le pongan una imagen para que se vea simpática también su crónica. ¿Ya? Al final de todo el texto le pueden poner una imagen que simbolice todo lo que han escrito en el contenido de la crónica. ¿Ya? Muy bien. Listo. Una vez que ya terminamos, lo compartes con tu familia en casa. No es necesario que lo publiquemos en ninguna de nuestras redes sociales, pero sí compartirlo en casa para que nuestra familia vea el producto que hemos realizado. ¿Ya? Listo. Finalmente hacemos la evaluación de nuestro proyecto de esta semana, que por cierto es la última. Me da mucha pena, ya no nos vamos a ver por un tiempito, pero bueno, creo que hemos aprendido mucho. Yo me siento muy contenta de haber podido trabajar con ustedes este año y espero que el próximo año, Dios mediante, sigamos en este ritmo. ¿Okay? Entonces hacemos nuestra evaluación, ya saben, es nuestra metacognición para saber qué hemos aprendido, cómo lo hemos hecho, qué dificultades hemos tenido, cómo hemos superado esas dificultades, qué recursos tecnológicos nos han servido para aprender y desarrollar nuestras competencias. ¿Y cuál es la evidencia de esta semana? Porque sí, mis queridos niños, tenemos que enviar una evidencia. La evidencia es la crónica en su versión final. ¿Ya? Escribimos la crónica en su versión final. Muy bien. Como dice Yaracelia, muchas gracias por haberme seguido todo este año, por haberme tenido paciencia. Les agradezco bastante y siempre les recomiendo esto. Utilicen su mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos constantemente y no bajemos la guardia, porque el virus sigue entre nosotros y tenemos que cuidarnos. ¿Ok? Entonces, nos vemos y bueno, con los amiguitos que siguen el canal les deseo
mucha suerte, muchos éxitos, cuídense mucho, abrazos virtuales para la Navidad y el Año Nuevo y que Dios me los bendiga. Y a mis estudiantes del Copérnico nos estamos viendo esta última semana en nuestra retroalimentación y ya veremos cómo nos va a todos. Bye bye, cuídense.